Sara tenía 30 años y la relación con su marido no iba bien desde hacía tiempo. Podría haber dado una docena de razones para divorciarse, pero la verdad es que no podía hacerlo. Martin y Sara llevaban 12 años viviendo juntos, durante los cuales habían visto muchas cosas. Hubo despidos, escándalos y meses de vivir sin dinero, pero siempre encontraban una salida a cada situación, y ahora, después de todos estos años, por fin se quedaba embarazada. Llevaban mucho tiempo esperando este milagro, y con cada visita infructuosa al médico, le parecía que algo en su interior se desvanecía lenta e irreversiblemente. Lo mismo le ocurría a su marido. A menudo empezaba a encerrarse en el cuarto de baño durante largos periodos de tiempo sin salir. Su mirada se volvía cada vez más fría, pero seguía diciendo que todo iría bien. Su piso era pequeño, heredado de su abuela, con la que Sara pasó su infancia mientras su madre intentaba ganar dinero. Enviaba una cantidad decente cada mes, pero nunca venía a visitarla. Con el paso del tiempo, la niña de las largas coletas rubias olvidó el aspecto de su madre, recordando solo que tenía las manos callosas y una voz fuerte y gritona. Nada más le venía a la mente cuando la mencionaba. Y cuando cumplió 13 años, su madre simplemente desapareció de sus vidas. Su abuela dijo que solo estaba cansada. A la anciana le resultaba difícil criar a la activa Sara, que siempre era el centro de atención de los hombres, sobre todo porque su abuela trabajaba mucho y no siempre podía vigilarla. Multitud de pretendientes la seguían, pero no por mucho tiempo. Pronto se dieron cuenta de que la joven y bella muchacha, mucho más estricta y juiciosa de lo que pensaban, tuvieron paseos románticos por la ciudad nocturna, y regalos y besos ardientes. Sara estaba locamente enamorada, pero no estaban destinados a estar juntos. Alejandro fue llevado al ejército, y de allí nunca regresó. Se quedó a servir en algún lugar de Siberia, y nunca contestó a las llamadas y cartas de ella. Nunca se enteró, o tal vez sí, de que 9 meses después de su separación, ella dio a luz a una niña, que fue enterrada un día después, y ahora, después de todos estos años, por fin tenía la oportunidad de volver a intentarlo, con su marido al lado y la firme convicción de que todo iría bien. Por las noches bebía vitamina A, hacía ejercicios para embarazadas y disfrutaba de la excesiva atención de Martin, que, como si fuera la primera vez en mucho tiempo, veía que su mujer era joven y guapa. Sara se convencía a sí misma de él. La mandó constantemente la atención sobre su creciente barriga. Para Lamar la atención sobre sí misma fue un buen día. Era su último turno en una pequeña cafetería antes de su temprana baja por maternidad. Trabajaba de camarera, y aunque todas sus compañeras eran chicas veinteañeras, no se quejaba. El lugar era acogedor, cálido en invierno y fresco en verano. Se compró unas tartas, se despidió de las chicas, se envolvió en una amplia capa que había comprado para acomodar su creciente barriga, y salió feliz. Tenía toda la vida por delante, y pronto, en solo 5 meses, tendría una nueva. Hacía buen tiempo, cálido, parecía que llegaba la primavera. Había un buen colegio cerca. Claro que Sara no esperaba que su hijo pudiera ir allí. Con las tarifas que había, solo los muy pudientes podían permitírselo. A menudo veía a niños con caros y perfectos uniformes escolares grises, que eran recogidos por sus padres en coches extranjeros, de clase ejecutiva. De vez en cuando, Sara vislumbraba a un padre que abrazaba suavemente a su hija de 12 años. No podía verle la cara, solo su abrigo negro, abrochado hasta el último botón. A ella le gustaba que la gente llevara todo abrochado. Martin nunca lo hacía. Siempre andaba con la ropa abierta. Hoy las clases terminaban pronto y los niños salían corriendo por las puertas abiertas, gritándose unos a otros. Sara se detuvo, imaginando que un día su pequeño milagro correría de la escuela a casa igual de feliz. O tal vez no a casa, sino fuera, jugando con sus amigos. Últimamente, las hormonas le hacían mucho efecto, y a veces se ponía a pensar y a rememorar. Por unos instantes, imaginó que años atrás su hija había sobrevivido,
y que tendría la misma edad que los niños por los que la niña había pasado corriendo. Una dolorosa punzada en el pecho, y ni siquiera tuvo tiempo de coger a su bebé en brazos. El parto fue duro y cuando despertó en la sala, su abuela se lo había contado todo. Mientras pensaba, no se fijó inmediatamente en el temerario conductor que se acercaba por la curva, y en la hija del hombre del abrigo. La chica corría delante, mirando el móvil, ajena a lo que la rodeaba. Sara se decidió rápidamente, tiró la bolsa y corrió tras ella. Era demasiado tarde. Había empujado al niño fuera del camino sin darse cuenta, y fue inmediatamente golpeada por las ruedas. Sara solo sintió el duro parachoques estrellarse contra su estómago, y entonces se produjo un frío vacío y los gritos de alguien. Lo primero de lo que se dio cuenta al despertarse fue de que no estaba sola en la habitación. A lo lejos oía las voces de los médicos y la voz airada de Martin. Gritaba, amenazaba a los médicos, pero la mujer no entendía por qué ni para qué. Parpadeó, y el vacío volvió a golpearla. Tardó 3 días en recuperarse del todo. Con los ojos muy abiertos, miraba incrédula los tubos y cables que se extendían a su lado. Las máquinas funcionaban, y Sara se dio cuenta de que nada bueno podía salir de ello. Su mano temblorosa se llevó al estómago, pero con horror no pudo sentir su abultado vientre. Como si delirara, se miró el vientre plano y se le saltaron las lágrimas. No podía articular palabra, no podía llamar a alguien. Mirando al techo, se mordió el labio con sangre, con el corazón destrozado. Había vuelto a perder a su bebé, su esperanza de un milagro se había desvanecido. Sara se quedó tumbada en la cama del hospital esperando a que alguien se acercara a ella. Martin fue el primero en acercarse. Tenía los ojos amoratados por las noches de insomnio y los labios apretados en una fina línea de enfado. Sara lo miró con la respiración contenida, esperando oír lo que tenía que decirle. Sabía lo importante que era para él ese niño, y vio cómo su mirada se había vuelto de nuevo fría y distante. Ya no había ninguna duda, no era ella quien había complacido últimamente a su marido, sino el niño que tanto deseaba. Martin, lo siento. Ella se ahogaba en sus lágrimas, pero eso solo hizo que él se enfadara, y el hombre saltó en el acto, apretando los puños. ¿Cómo has podido? Lo he hecho todo por ti. He cuidado de ti durante tantos años, y tú no eres más que un egoísta. Dijo un montón de cosas levantando cada vez más la voz. Sara escuchaba y no podía creer lo que oía. Durante los años de su vida juntos habían experimentado muchas cosas. Se alegraban de sus logros, lloraban sus penas. No podía entender en qué momento de su vida no podía seguir la pista de aquel con quien compartía su vida. Podía cambiar tanto. Martin, basta. Se tapó los oídos con las manos intentando fingir que no era real. Solo era un mal sueño y se despertaría embarazada y con un marido cariñoso. No podía dejar morir a la niña. ¿Sabes? Solo es una niña. Mataste a mi hijo, por esta. ¿De qué estás hablando? La acusación la mareó. No te atrevas a decir eso. Seguimos siendo una familia. No, Sara. Se enderezó, se sacudió el hombro. Ya está. Quería hacerlo hace mucho tiempo, pero entonces te quedaste embarazada y decidí no dejarte. Presenté los papeles del divorcio. No te preocupes, será rápido. Contraté a un buen abogado. Solo tienes que firmar un par de papeles. Ella no podía respirar. Su vida se había desmoronado demasiado deprisa y parecía irreversible. Se quedó callada, no sabía qué decir. ¿Y debía decirle algo a un hombre que acababa de echarla de su vida? En realidad estoy aquí por negocios, exhaló cansado. El piso y las cosas están todas a mi nombre. No intentes demandarme. Nada es tuyo. Un abogado irá a darte los documentos y tú los firmarás en silencio. ¿Cómo que no es mío? Sara dio un respingo en su asiento y las máquinas pitaron. Vendimos mi coche y compramos uno nuevo. Es mío. No, no lo es. También es mío. Debería haber protestado, pero no tuvo fuerzas. Se limitó a señalar con el dedo la puerta del cuarto de la luz, pidiéndole en silencio que se marchara. Él no dijo nada más y se marchó en silencio, cerrando la puerta. Ella le vio marchar satisfecha de la vida.
Su espalda se enderezó y su mirada se volvió más clara. Sara pensó que hoy no habría más invitados, pero menos de un minuto después, la puerta se abrió y entró en la habitación un hombre alto que llevaba un abrigo abotonado. De cerca, parecía tener unos 35 años, con unos rasgos faciales correctos. Sara podría decir que era un hombre apuesto. ¿Era su marido?, preguntó mirando la habitación con las mesillas vacías. Se sintió mal porque nadie había traído nada y lo había puesto en las blancas mesillas del hospital. Culpa suya. Era una habitación individual con una amplia ventana y un armario beige. Le pido disculpas por la indelicadeza. Miró hacia otro lado avergonzado. Había dispuesto que le trasladaran aquí. Las demás habitaciones estaban llenas, y las que había disponibles no tenían muy buena pinta que, digamos. Le estoy muy agradecido. Sara suspiró pesadamente, imaginando el coste de semejante lujo. Te lo devolveré honradamente en cuanto salga del hospital, pero no me debes nada. El hombre resopló y se sentó con cuidado en la silla junto a la cama. Se quedó pensativo, mirando las sadinas en el rostro de la muchacha. Y mi marido ya no es mío, añadió. Era tan fácil decirlo como si lo hubiera asumido. O tal vez era el vacío en el que se ahogaba. No tenía a nadie más a quien aferrarse. Recordó el funeral de su abuela, 3 años atrás, cuando había enterrado a la última persona que realmente le importaba. Ni siquiera habían tenido ocasión de despedirse. Martin había estado con ella, y después había permanecido en silencio durante mucho tiempo, lanzándole miradas extrañas y pensativas. Todas sus amigas habían huido de ella en cuanto había iniciado una relación. Ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de cómo empezaban a encogerse cada vez que mencionaban a su marido, y todas sus conversaciones giraban inexorablemente en torno a lo felices que eran con él y a la cantidad de planes que tenían. Al principio, por supuesto, se alegraban por ella, pero luego se cansaron, y ahora estaba sola. Sara se dio cuenta enseguida de que el hombre estaba pálido y enfermizo. ¿Estás bien?, él asintió, tapándose inmediatamente la boca con la mano. Se encogió de hombros y se puso serio. Digas lo que digas, te debo la vida de mi hija. Es todo lo que tengo, y no puedo ni imaginar lo que habría pasado si la hubiera perdido. Y siento que mi familia te hiciera perder la tuya. Fue la primera persona que sintió lástima por ella. Tal vez fuera una simple cortesía, pero algo era. El hombre le evocó una sensación de confianza, y ella quiso contárselo todo. Tal vez quiso llorar de por vida delante de alguien, pero no lo hizo. Se encargaría ella de todo. No merece la pena agobiar a un hombre con cosas innecesarias. Ya está bastante mal como para casi perder a su hija. Oh, perdone, me llamo Víctor, se presentó él. Y ella le miró torpemente, dándose cuenta de que nunca le habría preguntado su nombre. Hablaron durante largo rato de temas distraídos. Era fácil estar con él, y ella podía permitirse tranquilizarse un poco, olvidarse de sí misma conversando con él. Ella estuvo una semana en el hospital, y él venía todos los días con deliciosos bollos y fruta. Sara la miró, y algo en su corazón siguió apretándose. Aquella niña estaba viva, y esperaba que no volvieran a hacerle daño. Miró su pelo rubio, su cara redonda, y no pudo encontrarle ningún parecido con Víctor. Sin embargo, decidió no sacar el tema. Al fin y al cabo, la genética no es su fuerte. Pero aún así preguntó casualmente por la madre de la niña. Resultó que había muerto en un accidente de coche apenas un par de años después de dar a luz. Un día antes del alta llegó Martin, con aspecto descansado y alerta, aferrado a una carpeta de cuero. Entró en la habitación y se quedó helado de inmediato al ver a Víctor y a su hija. Se disculpó y salió de inmediato, dejando solo la carpeta sobre la mesa, con la mirada perdida a su alrededor. Sara solo pudo alegrarse de que hubiera desaparecido tan rápidamente. Le había contado muchas cosas durante su estancia con Víctor, y cada vez que lo veía entrecerraba los ojos con rabia al enterarse de cómo era su marido. Y tenía que contarle la última conversación sobre su divorcio. Él ya lo había adivinado todo,
al ver cómo Sara se ponía triste y miraba al techo. Esperaba olvidarse pronto de él. La vida se precipitaba y a ella le daba miedo, sabiendo que no tenía a dónde volver, ni piso. Tuvo que vender el piso donde vivía su abuela para pagarse los estudios, y luego para comprarse un coche, que ya había vendido. Tenía que ir a menudo a la ciudad vecina y llevar allí a su abuela gravemente enferma. Era una chica encantadora, con una sonrisa encantadora y las mejillas sonrosadas. No le contaron que Sara había perdido a su bebé al arrojarla debajo de un coche. Temían que se quedara en estado de shock. No debería saberlo. Puede que ahora no se diera cuenta de lo que había pasado, pero después podría culparse a sí misma. No querían eso. Sara abrió la carpeta que le habían dejado, hojeó las hojas de papeleo y las cerró de golpe. Estaba amargada y dolida por todo. Intentó ser fuerte y seguir adelante. Aún así, no podía mirar algo que confirmaba directamente la difícil situación en la que se encontraba. Víctor le cogió la carpeta, miró las hojas con sellos y se la llevó a su maletín. No escuchó la objeción de Sara, que lo había decidido todo por sí misma. Insistió en que, puesto que no tenía dónde vivir, podía quedarse con él. En cualquier caso, seguía necesitando atención constante y revisiones médicas periódicas. Sara no quiso ir hasta el último momento, pero Lola intervino. Empezó a notar que no la rechazaban. Convenció a su salvadora para que se fuera a casa con ellos. No pudo negarse. Vivían en un piso, como se vio, no muy lejos de la casa de Sara. Era acogedor, luminoso. Víctor estaba fuera trabajando, y ella ayudaba a Lola a hacer los deberes. Le preparaba el desayuno. Las habitaciones eran grandes, pero solo había 2 dormitorios. Y negándose a echar al dueño de la casa de su propia habitación, se acomodó en el grande y mulido sofá del recibidor. Juntos parecían una extraña familia, donde todo parecía estar en su sitio. Así había sido durante varios meses. Víctor se negó a seguir con Martin, y el proceso judicial sobre la división de bienes se retrasó. Estaba claro que su abogado era mejor, y no ganaría definitivamente el caso. Sara, era más fácil disolverse en la niña, que recordar que ella misma no podía tener más hijos. Eso fue lo que le dijo el médico en la última revisión. No lloró en el hospital, diciéndole a Víctor que siempre iba con ella, que todo iba bien. Él no se lo creyó, pero no cuestionó. Una vez en su casa provisional y encerrada en el cuarto de baño, por fin dejó correr las lágrimas. Lloraba por todo, por la vida a la que estaba acostumbrada y por la imposibilidad de un pequeño milagro. No podía creer que el destino hubiera sido tan injusto con ella, levantándose a 2 hijos a la vez. Cuando salió, no se dio cuenta inmediatamente de que Víctor no se había ido a trabajar, como solía hacer siempre. Se sintió avergonzada de que un hombre que tal vez ya no fuera un extraño, pero que seguía siéndolo, hubiera estado esperando a que ella saliera todo este tiempo. «Lo siento», resopló bajando la mirada. Creía que estaba sola aquí. Él no dijo nada, solo la abrazó con fuerza y ella no pudo callarse. El dolor de su interior se fue desvaneciendo poco a poco mientras ella decía lo que pensaba. El hombre le acarició suavemente la cabeza, dejándola hablar. Ella se agarró a su camisa con los dedos. Las lágrimas la manchaban impiadosamente, pero a él no le importó. Le susurró palabras de ánimo y le dijo que todo iría bien. Pasaron la noche acurrucados, sin querer separarse, y a Sara le conmovió que el hombre no hiciera nada, que no intentara aprovecharse de la vulnerabilidad de su invitada. Por la mañana se despertó inusualmente tarde. Víctor ya se había marchado con Lola, y ella estaba en su habitación por primera vez. Pasó por delante de pilas de libros, carpetas y montañas de papeles de trabajo. Le llamaron la atención las fotografías de los niños. En ellas sonreía una niña de cara redonda con la boca desdentada, acurrucada junto a la niña. Sara recordaba fácilmente que hacía muchos años había estado en la misma sala con esta misma chica. Estaba muy nerviosa, y dio a luz un poco antes que ella. No habían hablado mucho, pero ella lo recordaba, porque no paraba de decir lo mucho que deseaba dar a luz a un bebé sano.
Los médicos habían hecho unos diagnósticos terribles, pero ella decidió dar a luz de todos modos. Después de todo, un médico independiente a sueldo dijo que todo iría bien. Sara no conocía su destino, pero, qué casualidad, Sara miró atentamente al bebé de la foto. Todo en él era extraño, y su corazón dio un escalofrío traicionero. Aquella cabeza rubia y la nariz achatada del bebé eran exactamente iguales a sus viejas fotos. No podía soportarlo. Había oído historias de horror de mujeres que habían perdido a sus hijos y las había visto en todos los demás niños, incluso secuestrados. Bajó rápidamente al parque infantil vacío. Miró los columpios verdes e intentó apartar de su mente las cosas que la asustaban. Lola no podía ser su hija. Su bebé había muerto. Los médicos no detectaron enseguida la grave enfermedad. Y murió, 3 horas después de nacer. Hundida en un banco, aspiró suavemente el aire, mirando las caras de los transeúntes al azar. Le rugió el estómago, y decidió ir a su antiguo lugar de trabajo para ver qué pasaba. La cafetería estaba igual, con las mismas chicas jóvenes sirviendo a los clientes pasteles recién horneados y café. Pidió una copa y se sentó en un rincón, mirando con recelo su antigua casa, que seguía en litigio. Sabía que aunque todo saliera bien, cosa de la que Víctor estaba seguro, no volvería allí nunca más. Lo vendería inmediatamente y no volvería a mirarlo. No le guardaba rencor a Martin, pero estaba decepcionada consigo misma y con él. Siempre había sido así, y fue ella quien no se había dado cuenta de toda la maldad que había en él. Había sido una estúpida, y su vida casi se había ido por el desagüe. Ahora podía mirar tímidamente hacia el futuro. Estaba bien con Víctor, en casa, y sentía como cada día esperaba más su regreso, como su corazón se hundía cerca de él. La silla de al lado crujió, y cuando levantó la vista, se horrorizó al darse cuenta de que era Martin, arrugado, sonriendo como un loco, con las piernas estiradas bajo la mesa, mirándola fijamente con una mirada ilegible. Sara se arrepintió de inmediato de su imprudente deseo de visitar un lugar que le resultaba familiar. Ni siquiera se había planteado que su marido pudiera seguir aquí. Ella le miró dubitativa, pero había mucha gente alrededor y él no le haría nada. Apretó los labios y volvió a sentarse, aferrando su taza de café. Era mucho más fácil pensar en él cuando estaba en algún lugar lejano. No se habían visto ni una sola vez en meses. Víctor no quería preocuparla demasiado. Él la protegía de cualquier problema, como a una flor hermosa y querida. Martín nunca la había tratado así, ni siquiera cuando estaba embarazada. ¿Qué quieres? Hizo una mueca, pero continuó. Sobre tu abuela. No era tan diente de león como crees. ¿Qué es lo que no sabes? Sara quería a su abuela a pesar de todo. Estaba dispuesta a luchar. Más que tú, Martin hizo una mueca de disgusto y habló en serio, como pocas veces. Me lo contó todo antes de morir. Quería aliviar mi alma. Su hija nació sana, pero el bebé de su vecina nació muerto. Necesitaba a la niña para mantener a un prometido rico. Así que la abuela accedió a regalar a la niña. Una amiga suya trabajaba en la maternidad y lo organizó todo. Cuando oí el nombre de la niña que salvaste, lo entendí todo de inmediato. De hecho, es tu hija. Sara no encontraba las palabras, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Salió corriendo de la cafetería, corriendo hacia el piso de Víctor. Él solía llegar pronto del trabajo, y hoy no era una excepción. Se quedó sin aliento, recuperando el aliento al entrar en el piso, reconociendo la tetera hirviendo y el familiar tic-tac del reloj en la pared. Se quitó la sudadera y con más aire en el pecho salió hacia el hombre. Él le sonrió como siempre, invitándola a tomar el té y a comer tarta. Sara lo miró fijamente, incapaz de evitar que su corazón se acelerara. Y las palabras fluyeron. Ya no controlaba lo que decía, por muy disparatado que sonara. Sé que parece una locura, pero no estoy loca. Se apretó las sienes mirándole fijamente con dureza. Espero que lo entienda. Ni yo misma lo creería, pero todo encaja. Sara.
La voz de Víctor era tranquila, tranquilizadora, pero severa. Lo entiendo. Es difícil que aceptes lo que ha dicho el médico, pero no tienes por qué hacerlo. La prueba. Ella tragó saliva con dificultad. Hagamos la prueba. Eso es todo. Si Lola es mi hija, decidiremos qué hacer a continuación. Si no, prefiero irme. Pero no puedo vivir así sin averiguar la verdad, por favor. Víctor se levantó, la abrazó en silencio, tiró de ella para acercarla. Ella podía sentir lo tenso que estaba. Desvió la mirada como si aún estuviera pensando en lo que quería decir. No quiero que te vayas. Tú y Lola también me importáis. Quiero que lo sepas de todas formas. Tenía prisa por llegar al hospital a la mañana siguiente. Estaba un poco agitada, y sus ojos se movían entre la chica y el hombre. Víctor se había puesto de acuerdo con alguien del hospital, y la prueba se hizo rápidamente. Tan rápidamente, de hecho, que esa tarde se paseó por el piso nerviosa esperando la llamada. Lola estaba sentada en su habitación, terminando los deberes, y Sara tenía miedo de acercarse a ella. No sabía cómo se comportaría, qué podría decir. Solo sabía que de cualquier manera esa personita estaba en su corazón, y no importaba si eran parientes o no. Víctor contestó a la llamada, y ella se sentó en el sofá, agotada. Por primera vez en el último día pensó que podía haberse equivocado, que todo era una coincidencia, o incluso solo la imaginación de Martín. El hombre apretó los labios con amargura, dejando caer la llamada. Se rió con tristeza y se sentó a su lado. A menudo miraba a Lola y pensaba que era muy extraño. No se parecía ni a mí ni a su madre. Incluso pensé en comprobarlo yo mismo un par de veces, pero entonces mi mujer ya no estaba. Y yo quiero mucho a Lola. Y no importa si es mía o no. Miró al hombre que de pronto se volvió hacia ella, mirándola cálidamente a los ojos. Le cogió la mano, le besó la muñeca con ternura. No lo entiendo, no entiendo nada. Sara admitió con sinceridad, completamente confusa. Ella es nuestra. Y quizás solo sea un accidente, pero quiero poner todo en su sitio. Quiero que seamos una familia de verdad. Tú, yo y Lola. Sé mi mujer. Sara exhaló. No tenía que pensar. Sabía que estaba de acuerdo. Muchas gracias por ver, queridos oyentes, espectadores y suscriptores. Estamos muy contentos si has revisado la historia hasta el final. Una historia conmovedora con un final inesperado. Ponga me gusta, suscríbase al canal y comente nuestras historias. Todo el mundo está de buen humor y hasta las siguientes historias.